Les damos la bienvenida a todos ustedes a este foro especial con motivo del 38 aniversario de la partida del doctor Gonzalo Báez Camargo a la patria celestial. Lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto, su obra, tanto en el periodismo en México como dentro del pueblo evangélico y a nivel internacional, la obra también que él dejó en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Don Gonzalo Báez Camargo fue especialista en temas bíblicos. Fue distinguido, entre otros, con el Premio Nacional de Periodismo, la medalla de plata otorgada por la República Francesa, doctorado honoris causa por la Universidad de San Pablo, en Tokio, Japón, comendador de la Orden de la Liberación de España, otorgado por el gobierno de la República Española en el exilio. Además, medalla Carlos María de Bustamante, otorgado por el Club de Periodistas de México, y doctorado honoris causa por el Instituto Internacional de Estudios Superiores de México. Fue considerado además como el primer hebraísta en México. Hoy, 31 de agosto de 2021, conmemoramos precisamente el 38 aniversario de la partida del doctor Gonzalo Báez Camargo a la patria celestial. Y algunos de los miembros de ese singular y famoso círculo de estudios bíblicos que se realizaban allá en las instalaciones de la Sociedad Bíblica de México han organizado este foro en el que recordamos con admiración y respeto al doctor Gonzalo Báez Camargo. Reciban todos un saludo muy cordial y quiero presentar al primer ponente. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Cada uno de nuestros ponentes, ustedes han recibido la invitación, tienen sus nombres. Cada uno de nuestros 5 ponentes van a tomar el micrófono durante 10 minutos. Yo les voy a hacer una breve indicación para indicarles cuando ya su tiempo vaya a agotarse. Y posteriormente tomará la palabra la siguiente persona después de una breve presentación por un servidor. Y al final tendremos oportunidad de hacer preguntas o comentarios a todos los que nos están escuchando. Así es de que vayamos directamente a escuchar a nuestro primer ponente, hablándonos precisamente sobre la vida y obra de este insigne doctor Gonzalo Báez Camargo. Carlos Mondragón González es psicólogo e historiador, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros. Fue miembro del Círculo de Estudios Bíblicos dirigido por Gonzalo Báez Camargo, que se reunía los domingos por la mañana ahí en el auditorio de nuestra Sociedad Bíblica de México. Demos entonces la palabra a Carlos Mondragón González. Adelante, Carlos. Pensando un poco en qué podía compartir, basándome en mi memoria sobre uno de mis maestros de juventud, como lo fue el doctor Gonzalo Báez Camargo, hice una especie de recuento de cómo es que lo había conocido, más o menos en la época, un poco después de que había conocido el Evangelio y que me había acercado al mundo de las iglesias evangélicas, y como poco tiempo después de estar participando en un movimiento estudiantil evangélico que existe hasta el día de hoy, que se llama Compañerismo Estudiantil en México, a través de líderes de este movimiento, especialmente de un escritor peruano, teólogo peruano, llamado Samuel Escobar, que ahora vive en España, fue que tuve conocimiento y supe de la existencia del escritor metodista Gonzalo Báez Camargo en México. Así que en mi caso, sé que también es el caso de algunos otros compañeros de mi generación, supe del escritor metodista mexicano a través de un escritor y teólogo peruano, como es el doctor Samuel Escobar.
Entonces, fue a través de él que nos enteramos de su existencia y que nos acercó, que nos hizo referencia en algunas de sus conferencias que nos daba en esa época, hacía referencia a escritos, a obras de don Gonzalo, y que después de escucharlo, por supuesto que indagamos en las librerías y encontramos los títulos que entonces se vendían en las librerías evangélicas en la Ciudad de México. Me hizo recordar también este ejercicio de rememoración, me hizo recordar cómo quise asistir a la sabía que la Sociedad Bíblica de México tenía el hito por la misma voz dominical en la iglesia a la que recientemente me había integrado, allá por la zona de Satélite, en el Estado de México, más específicamente en Valle Dorado, que era una iglesia que se llama la Iglesia del Pacto Evangélico, y cómo con toda la pena tuve que acercarme al pastor, que era un misionero norteamericano de nombre John Reed, y que le dije que yo quería ir a esa clase de don Gonzalo, pero que era a la misma hora que teníamos la escuela dominical en la iglesia. Y para mi sorpresa, porque pensé que me iba a decir que no, que era prioritario la iglesia y la escuela dominical en mi iglesia, fue que me dijo que estaba bien, que fuera. Y hasta me dijo, lo recuerdo muy bien porque hasta me dijo que si podría, que si él pudiera, también preferiría ir allá, pero que bueno, por su papel de pastor, a él sí le era imposible, pero que por supuesto que me animó a que yo fuera allá. Me dijo que en ningún lado iba a estar recibiendo mejor formación como nuevo creyente que en ese círculo, lo cual también mostró que el pastor lo conocía perfectamente, sabía de quién estaba hablando. En este ejercicio de recordar esos años siendo estudiante de preparatoria, estudiando en el CCH Naucalpan, que fue cuando empezamos varios estudiantes de ese movimiento estudiantil llamado compañerismo estudiantil precisamente, fue que empezamos a asistir a la clase que tenía el doctor Báez Camargo en la Sociedad Bíblica los domingos. Y en este ejercicio recordé dos cosas que digamos que me marcaron mucho hasta el día de hoy. Una de ellas fue que me sorprendía porque empecé a leer sus artículos en el periódico Excelsior y empezaba a ver publicados los libros que empezaban a aparecer en esos años, recién publicados o reeditados de él mismo, y que en muchos casos conseguía ejemplares para obsequiarnos. Siempre me llamó la atención la capacidad que tenía de escribir o de trabajar sobre distintos temas al mismo tiempo o simultáneamente. Como en esa época, pues a mí me costaba trabajo, ¿sí? En mi actividad como estudiante, primero en la prepa cuando lo conocí y posteriormente en la facultad a la que entré a estudiar en la UNAM. Siempre me llamó la atención cómo era posible que podía estar escribiendo sobre temas tan distintos al mismo tiempo y publicando sobre temas tan distintos al mismo tiempo. Eso me llamó mucho la atención y en una ocasión recuerdo que me acerqué a él después de clase. Se prestaba porque, si recordarán, algunos de los que están aquí, que después de clase muchos domingos íbamos a tomar un café, alguno de los cafés cercanos, ahí en la colonia donde está la Sociedad Bíblica de México, y eso permitía que en el trayecto uno podía acercarse con él y hacerle algunas preguntas o hacerle algún comentario sobre algo.
y con la amabilidad que le caracterizaba, recuerdo que me explicó cómo trabajaba él, y hasta el día de hoy es lo que sigo haciendo para organizar mi trabajo como profesor e investigador en la UNAM, donde por cuestiones laborales también tengo que estar trabajando, y también por intereses personales tengo que estar trabajando en temas muy distintos que me lleva al mundo de la psicología por un lado, por otro lado al mundo de la historia, y específicamente de la historia del protestantismo en Latinoamérica, y que me tiene con un pie en un lado, con otro pie en otro simultáneamente, y a veces son más de dos temas que tengo que estar atendiendo por cuestiones de clases, de mis cursos, o por cuestiones de temas de investigación en los que trabajo, que son muy distintos a mis cursos, o los temas que trabajo en el mundo evangélico, especialmente con historiadores o con cientistas sociales evangélicos, que trabajamos temas relacionados con la vida, historia, vida y problemáticas de las iglesias evangélicas en nuestro continente. Una respuesta que me dio don Gonzalo fue que él lo que hacía era que le dedicaba partes del día estrictamente para trabajar los temas que trabajaba. Así que en las mañanas trabajaba un tema y en las tardes se desconectaba de ese tema y trabajaba otro. Eso me ayudó muchísimo hasta el día de hoy, porque justamente es lo que hago. Organizo mi trabajo de tal manera que recordando esta sugerencia que me dio, me ha funcionado perfectamente hasta el día de hoy, y me permite más o menos cumplir con los proyectos en los que me involucro cotidianamente o a través del tiempo. Por un lado, los proyectos relacionados con mis deberes laborales, académicos, y por otro lado con otras actividades fuera del mundo laboral en el que me desenvuelvo, y que tienen que ver con gran parte de ellos que tienen que ver con la vida y obra de nuestras iglesias, con el estudio de su historia, la recuperación de la memoria de lo que ha sido la vida y obra de los líderes evangélicos, de las iglesias evangélicas en los distintos países latinoamericanos. Otra cosa que recordé, sí, gracias. Sí, otra cosa más que recordé y que hace poco le comenté, me acordé de eso y se lo compartí a Lourdes de Ita hace unos días, que le decía que era algo que ilustraba muy bien el tipo de ser humano que era don Gonzalo, y que fue hasta el final de su vida. Tuvo que ver con el hecho de que un poco antes de que se enfermara, yo estaba ya terminando mi tesis de licenciatura, mi primer tesis. Entonces, en una de las ocasiones después del estudio bíblico, me acerqué con él y le pedí que si de favor podía ayudarme a pulir mi tesis, a corregirla, por lo menos en cuanto a la forma de la escritura, etcétera, antes de entregarla, porque yo sabía que tenía muchos problemas de escritura. Entonces, por supuesto que él me dijo que sí, que se la llevara, y me faltaban algunas cosas. Me tardé unas semanas en concluirla y en llevarle una primera impresión de la tesis, y justamente una semana antes de que él ya no pudo, se empezó a sentir mal, me preguntó por ella, y le dije que estaba ya casi lista, pero que no había querido importunarlo porque sabía que ya había tenido problemas de salud, que estaba atendiéndose, ya no estaba dando la clase el domingo. Le había pedido al hermano Porras que lo ayudara y lo sustituyera,
en algunos domingos. Y ese día, la última vez que hablé con él personalmente en vida, fue que me preguntó por mi tesis. Le dije que ya la había terminado, que la próxima semana se la llevaba. Y le expliqué que no se le había llevado porque no quería ser inoportuno, porque sabía que estaba delicado de salud, atendiéndose. Entonces me dijo una frase, o me dijo algo que lo recuerdo como si me lo hubiera dicho ayer. Y él me contestó, y justamente adentro del elevador, porque bajamos juntos en el elevador a la planta baja después de la clase, y me dijo: estoy enfermo de mi garganta, no de mis ojos. Por supuesto que eso me convenció que entonces no había problema, podía llevársela para que me ayudarla a pulirla, que me la revisara antes de que yo la entregara a la universidad. Mi tesis terminada, desgraciadamente se empeoró, no lo volví a ver más, y lo último que hicimos, varios de los entonces jóvenes del Círculo de Estudio Bíblico, fue escribirle una carta que le llevamos y entregamos a la familia poco tiempo antes de que falleciera, porque ya sabíamos que no lo podíamos ver en persona, pero a través de esa carta le expresábamos nuestro sentir y nuestro agradecimiento a Dios primeramente, y a Él por haberlo conocido en esa etapa de nuestra vida como estudiantes universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para los que se van integrando, les comentamos cuál es la dinámica de este foro, haciendo el recuerdo del 38 aniversario de la partida de don Gonzalo Báez Camargo, hablando de su vida y obra. Estaremos dando alrededor de 10 minutos a cada ponente, y un poco antes de que concluya ese tiempo, les estaremos indicando para dar pauta al siguiente ponente. Muchas gracias, Carlos Mondragón. Lourdes de Hita es doctora en Geografía Histórica por la UNAM, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Trabaja en las líneas de Geografía Histórica Colonial de México y América Latina, la Inquisición en Nueva España durante los siglos XVI y XVII, y Geopolítica Americana en el periodo colonial. Lourdes también se reunía en este grupo célebre que organizaba el doctor Gonzalo Báez Camargo, y le pido que tome el micrófono para platicarnos acerca de su experiencia y su relación con don Gonzalo Báez Camargo. Adelante, por favor, Lourdes. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por por considerarme en este conversatorio. Yo también quisiera comentar cuál fue mi acercamiento y mi conocimiento con el doctor Báez Camargo. Desde el principio, efectivamente, fue igual que, como comenta Carlos, también pertenecía al mismo grupo de compañerismo estudiantil, y por el medio de este grupo también, y de este grupo a los que tuvieron noticia de este círculo de estudios bíblicos, y que nos guiaron, digamos, hacia el doctor Báez Camargo, empecé a acercarme al círculo, y lo primero que me llamó la atención fue por una parte, el doctor Báez Camargo era una persona realmente sólida desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista ético, ¿no? Muchas veces conocemos profesores, sobre todo una vez que estamos un poco en este mundo o en este teatro, no sé, que es la academia, que no siempre, o sea, que a veces son muy brillantes académicamente, pero que en lo personal de pronto les cuesta trabajo ser sencillos, ser como cercanos a los que están empezando, o a quienes no tienen por qué estar enterados de las cuestiones académicas. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, siendo estudiante también e interesada en la historia y en la geografía,
por una parte, los estudios que hacía el doctor Báez Camargo, que había hecho, por ejemplo, en relación a los rollos del Qumran. Y bueno, primero eso como llamó mi atención, pero asistiendo a los grupos posteriormente me encantó y como observándolo un poco, bueno, éramos un grupo de estudiantes que hemos llegado a un grupo consolidado de personas que ya tenían tiempo asistiendo a él y me llamó mucho la atención que nos recibieron de manera como muy cariñosa y amable. Y por otro lado, que así como que lo veía, no encontré el ecumenismo en el doctor Báez Camargo primero, en la práctica, antes de haberle ido en relación a lo que él trabajó al respecto, ¿no? Entonces, así les comento, siendo estudiante, habiendo sido habiendo estudiado en una escuela de monjas, yo venía de una tradición católica también, que llegaban sacerdotes y monjas al estudio, ¿no? Me gustaba mucho porque también recientemente había sido un poco mi conversión, como le llamamos, o el haber empezado a conocer un cristianismo basado en los evangelios. Y había tenido pláticas con algunos sacerdotes, por ejemplo, y no habían sido muy provechosas, a veces habían sido incluso relación un poco intransigente en mi modo de ver, pero entonces, en este estudio, ver la manera en que don Gonzalo trataba a las hermanas monjas y sacerdotes, y la manera en que ellos lo respetaban y lo querían, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, posteriormente también el hecho de que cuando nos regalaron un ejemplar de la Biblia, Dios habla hoy, que el doctor Báez Camargo estuvo en el Consejo Revisor y Traductor, él a los miembros del círculo nos animó a que podíamos escoger la con o sin deuterocanónicos, y él nos animó a aquellos que teníamos familiares que fueran católicos a pedirla con deuterocanónicos, ¿no? Entonces, pues yo la verdad al principio había pensado no hacerlo así, pero pues sí lo hice y que la compartiéramos con ellos. Y fue bueno porque hasta la fecha la tengo y sí llegué a compartirla pues con la familia. Y una tercera cosita también en relación a esa época fue que nos invitaron también en una ocasión, también lo comentaba hace poco con los hermanos, es que nos invitaron a una reunión de Navidad, los asistentes al círculo, y nos dijeron que si queríamos invitáramos a nuestros papás. Ellos nos invitaron, digamos, a todos. Y pues no recuerdo si habían ido muchos papás, pero en mi caso particular los invité. Mi papá había sido muy renuente a como toda esta cuestión que yo estaba empezando a conocer, porque bueno, la familia de mi mamá era más liberal, pero la de él era como más tradicional. Entonces, él era como muy crítico hacia el protestantismo. Bueno, pero resulta que su familia, que era de Oaxaca originaria y que se habían ido posteriormente a Puebla, porque ahí, para que estudiaran los tíos y tal, y después a México, ellos compraban el Excelsior, ¿no? Entonces mi papá conocía a Pedro Gringoire. Entonces eso hizo una gran diferencia cuando supo que Pedro Gringoire en persona lo estaba invitando a una cena de Navidad. Entonces fue maravilloso cuando ellos aceptaron, y sobre todo la manera en que el doctor Báez Camargo se dirigió, o sea, se acercó, platicó con mis papás. Mi papá salió otra persona de esa reunión, ¿no? Y de eso siempre le voy a dar gracias a Dios, porque cambió su actitud de ahí en adelante bastante. Bueno, pero ya para cerrar, y no sé cuánto tiempo tengo, pero para no tomar más de la cuenta, quería comentarles, además de todas estas cuestiones, bueno, me encantó el estar con él el día que entró a recibió la cuestión de la sociedad siempre me confundo con la Academia Mexicana de Historia, pero es la Academia Nacional de Historia y Geografía, me parece que pertenece a la UNAM, que pude estar allí entre puras personas mayores, pero él súper acogedor, ¿no? Cuando me vio por ahí haber estado presente. Y también, bueno, quisiera nada más cerrar diciendo que después de que él murió, yo como que volví a encontrarlo en sus libros, en una serie fue empezar a leer mucho más acerca de lo que él había escrito, y en particular
conocer, bueno, cosa que el papá también fue que me dio a sus poemas, ¿no? Porque los conocía, pero las traducciones que hizo a Toyohiko Kagawa, por ejemplo, que también los Carlos cantaban una de sus poemas y tal, pero tener el libro en sí, ver todos sus comentarios y también la cuestión de sus escritos históricos, en particular, y ya no tomó mucho tiempo, el libro de Protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica, para mí ha sido un libro sumamente importante para mi carrera. En mi tesis de doctorado fue una guía muy importante porque yo trabajé a los primeros ingleses que llegaron a México y precisamente son esos que fueron los primeros enjuiciados por la Inquisición en México. Y encontré una relación sumamente interesante entre las fuentes del Archivo General de la Nación y las fuentes inglesas, pero bueno, eso es otra cosa. Y realmente después de eso, estudiantes que han trabajado sobre Inquisición han siempre tomado este libro que él humildemente presentó en 1960 y es básico para muchos de quienes estudian Inquisición y lo citan, ¿no? en muchos de estos trabajos. Entonces, bueno, creo que pues él su trabajo sigue dando frutos en diferentes áreas pues no solamente del conocimiento, ¿no? Sino pues de las personas en su vida particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Escuchábamos a Lourdes y haciendo solamente un muy breve resumen de sus palabras, hablando de la solidez de este varón, de don Gonzalo Báez Camargo, tanto en el tema ético, pero también en el tema profesional y académico. Escuchábamos también de este ecumenismo práctico que él manejaba, que incluía, que abrazaba a la gente y del cual también hemos aprendido mucho. Además de alguna de sus obras como Protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica, una de las célebres obras de don Gonzalo Báez Camargo. Carlos Mondragón nos ha platicado acerca de la diversidad de temas que manejaba don Gonzalo y cuáles eran sus consejos para quien escribe también diversos temas. Les queremos recordar que estamos grabando este foro, esta plática, así es de que si no lo han escuchado todo después o quieren volverlo a escuchar, pueden hacerlo después en las redes. Tenemos presente a un muy querido amigo, insigne también, personaje en el protestantismo en México, y queremos darle la bienvenida y pedirle que nos dé unas palabras a Victoriano Báez Camargo, hijo de nuestro querido Gonzalo Báez Camargo. Adelante, mi querido hermano. Muchas gracias, Oscar. Pues con amplia, profunda emoción de estar presente y de reconocer el inmenso cariño que mi papá sembró en ustedes. Aquellos muchachos dinámicos, aquellos muchachos inquietos que dieron una sangre nueva al Círculo de Estudios Bíblicos allá en Sociedad Bíblica de México. Pues yo estoy muy contento y compartir, quiero ser el representante y quiero abusar de ello, de mi familia. Está mi hermana, están mis hijas, están mis primos, están muchos de los familiares y quiero tomar la palabra en nombre de ellos para agradecer toda esta fórmula de remembranza de mi querido papi. Yo puedo mencionar simplemente que para mí fue una experiencia hermosa el haber convivido con él, particularmente sus últimos tiempo de trabajo, cuando tuvimos la bendición, mi esposa Vicky y yo, por razones del destino, después de la muerte de mi mami, venir a convivir y a vivir con él y disfrutar de todas las experiencias de sus viajes, las experiencias de sus reuniones con personajes de muy alto nivel cultural que nos visitaban aquí en la casa, que estaban teniendo sus reuniones en la biblioteca y que pues en alguna manera pues abusando yo me colaba para participar como oyente de esas conversaciones tan profundas, particularmente de índole cultural. Yo me siento muy agradecido también porque tuvimos la bendición de poder
tener en la familia el compartir de muchas de sus experiencias particulares, y obviamente la plática era obligada, particularmente cada 8 días, con la temática de su Pulso de los Tiempos, que era su columna en el diario Excelsior y que por más de 50 años estuvo vigente. Y que, bueno, quiero decir que últimamente yo, bueno, he tratado de revisar todo lo que es la biblioteca de archivo que mi papá dejó, y también, trabajar, y llevo muchos años haciéndolo, trabajando con lo que es la temática de los artículos en Excelsior, en la revista Tiempo y en muchas otras que reproducían muchos de sus artículos, revistas donde aparecían sus temas. Y efectivamente, como dice Carlos Mondragón, abarcaba muchos temas. Me he tardado mucho tiempo. Ya empecé del 83, de su último artículo, hasta la fecha, hasta cuando él inició con los artículos en Excelsior. Ya voy en el año de 1953, regresivo, me faltan todavía 10 años. Mi problema es que encuentro un tema, lo capturo y me dedico a leer el artículo. Entonces eso me ha llevado a un enriquecimiento personal que para mí ha sido una grandísima bendición, porque para mí mi papi está activo y siempre presente en cada momento. Perdóname. Y lo más importante de todo esto fue la herencia que recibí yo de él, y cuando tuve la bendición de que me llamara el Señor a trabajar para él de tiempo completo, renunciando a mi carrera profesional de ingeniería y de administración, y llegar a la Sociedad Bíblica de México, fue cuando pude encontrar un nuevo camino, un nuevo destino, y que en cada momento yo recordaba la presencia de mi papá en la cuestión bíblica. Y con toda la capacitación que tuve la bendición de recibir mientras fui director de la Sociedad Bíblica de México, con los grandes teólogos que colaboraban con las Sociedades Bíblicas Unidas, pues para mí fue una apertura de un nuevo horizonte, que es el que estoy actualmente practicando en una forma muy activa, y que también doy gracias a Dios porque estoy sembrándolo, y la herencia sigue, y estoy seguro que seguirá con mi hijita Lizzy, que me está ayudando mucho con mis clases después del accidente cardíaco que tuve hace más de un año. Para mí, para mi familia, la convivencia con mi papá fue hermosa. Para mis hijas fue algo muy ilustrativo, muy educativo y muy cultural para ellas en su formación. Para mí ha sido una bendición lo que en un momento pudo haberse convertido en alguna fórmula de tragedia, con la partida repentina de mi mami en una forma muy anticipada, pero bueno, eso nos permitió poder convivir con él y saber su fórmula de trabajo y su biblioteca, la biblioteca que por muchos tiempos tuvimos aquí en el segundo piso de nuestra casa actual. Y bueno, lo más importante de todo esto fue que estamos teniendo una herencia hermosa, y una herencia hermosa que puedo ahora sentirme sumamente orgulloso de poder tener y portar el apellido Báez Camargo. Muchas gracias. Gracias, mi querido hermano. Vemos el legado no solamente en aquellos hermanos y colegas en el periodismo que hemos sido impactados con la vida y obra de don Gonzalo, sino también en la propia familia. Y un ejemplo claro es Victoriano Báez Camargo y cada uno de los miembros de esta familia amada, que también traen el fruto que sembró este hombre insigne. Carlos Martínez García es periodista y sociólogo e investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en México, Espacio de Diálogo. Es miembro de la Iglesia Menonita Mexicana y reconocido conferencista en los ámbitos secular y evangélico. Es articulista además del periódico La Jornada y de la revista Protestante Digital.
autor de varios libros. De los más recientes, Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso, publicada en 1569. Además, ha escrito también un tratado muy interesante haciendo referencia a la vida y obra de don Gonzalo Báez Camargo, y el título de este tratado es Un intelectual evangélico en el periodismo en México. Vamos a darle la palabra a nuestro querido Carlos Martínez García. Adelante, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar a nuestro muy querido maestro don Gonzalo Báez Camargo. Y al igual de varios de los que están aquí, que entonces éramos muy jóvenes, Carlos Mondragón, Lourdes de Ita, Jesús Arroyo, Esteban Cortés, de los que están aquí, también está ahí Cecilia González, está Alfredo Chegoyen. Como no tengo más que una pantalla aquí visible, no sé si hay algunos más, pero éramos un grupo muy grande que llegamos en bola a su círculo de estudios bíblicos ahí en la Sociedad Bíblica. Como ya recordó Carlos Mondragón, buen amigo desde la adolescencia, nos conocimos junto con Esteban Cortés, muy jóvenes. Quien nos habló de don Gonzalo Báez Camargo fue Samuel Escobar y también el recientemente desaparecido René Parilla. No sabíamos quién era, ellos nos dijeron quién era este personaje porque era muy importante. Recuerdo que nos habló Samuel Escobar de cómo destacó en toda América Latina don Gonzalo desde que fue presidente del Congreso Evangélico de La Habana en 1929, y nos dijeron muchísimas cosas sobre él. Entonces dijimos, bueno, ¿y dónde lo localizamos? Ahí sí ya no nos pudieron ayudar porque pues ellos no vivían en México, pero fue un amigo común de varios de los que estamos aquí, Miguelito Cortés, quien una vez nos dijo, ya encontré dónde se reúne el doctor Gonzalo Báez Camargo, tiene un grupo de estudios bíblicos en la Sociedad Bíblica, y ahí fuimos a dar. Y como ha recordado aquí Lourdes de Ita, nos recibieron con mucho gusto. Era gente ya mayor, la mayoría, quizá más de 70 años, algunos ya rozando los 80, algunos más jóvenes, pero la mayoría ya tenía esa edad que menciono. Y ahí descubrimos que varios de ellos habían sido los primeros en México de muchas cosas. Recuerdo entre ellos una de ellas que había sido la primera mujer que había piloteado un avión en México. No recuerdo ahora su nombre, pero la tengo muy presente. Y a muchas personas con mucho ánimo, muy cariñosos, y particularmente don Gonzalo Báez Camargo. Ahí encontramos que él era muy cariñoso y nos acogió con mucha amabilidad, nos regaló libros y tuvimos la oportunidad de recibir la primicia ahí en ese círculo de estudio bíblico de la primera edición de la Dios habla hoy, de la llamada versión popular. El ejemplar que me regaló, aquí lo tengo, y hasta dice el día en que me lo regaló, y nos lo dio a todos nosotros ese mismo día, de los que estuvimos ahí, el 4 de noviembre de 1979, diría el corrido, presente lo tengo yo. Don Gonzalo Báez Camargo nos dio esta Biblia y nos pidió al grupo que si encontrábamos alguna errata o algo, se lo comunicáramos, porque decía que aunque la edición había estado muy cuidada, pues siempre iba a haber algunos gazapos, algunas erratas, algo que tendría que corregirse en sus siguientes ediciones. Y entonces algunos de nosotros encontramos algo y se lo comunicamos a él, y nos lo agradecía con mucha cariño, con palabras de encomio. Y después tuvimos la oportunidad, ya lo ha dicho aquí Lourdes, de asistir invitados por él a varias de las actividades donde lo ingresaron como académico. También nos regaló su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua y muchos libros que atesoro, y algunos de ellos tuve que deshacerme de ellos porque en una visita de Samuel Escobar, que cuando venía a México normalmente se hospedaba en casa,
vio con mucho gusto algunos libros y dijo que no los tenía, y entonces yo se los obsequié. Algunos de esos los he podido recuperar, pero otros no. Uno de los agradecimientos que tengo para don Gonzalo es que nos empujó a varios con su ejemplo para escribir, y para escribir de manera cotidiana. Hacerlo no como algo esporádico, no, sino como una vocación. Él me ayudó a descubrir una vocación y se lo agradezco mucho. Entonces, cuando yo comparto con distintas personas la influencia de don Gonzalo, no solo en mí, sino algunos de los que aquí lo han comentado, cómo fueron influidos por don Gonzalo, yo digo que muchos tuvieron a don Gonzalo como maestro. En muchísimos tiempos él empezó a ser docente muy joven. Por ejemplo, él ya era un profesor reconocido cuando en 1928 da un discurso para la graduación de los estudiantes del Instituto Madero. Ya era un profesor reconocido y siguió toda su vida siendo un gran docente, un gran maestro. Pero yo les digo que yo tuve al mejor maestro, al mejor Gonzalo Báez Camargo, los últimos 5 años de su vida. Y esos últimos 5 años de su vida tenía un bagaje, un cúmulo de conocimientos, pero también un acercamiento entrañable que lo hacía a uno acercarse a él con confianza. No era como algunos famosos escritores e intelectuales, un tanto déspotas, nunca incurrió en vedetismo, sino al contrario, una persona con mucho acercamiento pastoral. También un motivo de agradecimiento mío y de mi esposa es que él estuvo en nuestra ceremonia de bodas y pasó a dar una lectura bíblica y unas palabras que guardamos mucho en el corazón. Y después un familiar de mi esposa, cuando vio fotos de nuestra boda, dijo: ahí estuvo Gonzalo Báez Camargo. Y le dijimos que sí. Él lo conocía porque había leído, precisamente por esos días, un amplio reportaje que publicó la revista Christianity Today sobre don Gonzalo Báez Camargo. Y eso nos envió el reportaje, lo que escribió don Gonzalo en esa revista, lo que se decía sobre él, y pues nos llenó de mucho gozo haber tenido la participación de don Gonzalo Báez Camargo en nuestro enlace matrimonial. Yo ya me voy acercando a mi tiempo, ¿verdad, Oscar? ¿Cuánto tiempo me queda? Si me dices, por favor. Todavía 2 minutos y medio. Ah, perfecto. Quiero sugerir y recomendar, quizá entre varios de los que estamos aquí, que nos constituyamos en un grupo que pueda contribuir a que se reediten las obras de don Gonzalo Báez Camargo. La mayoría de ellas ya están fuera de circulación. Lourdes ha hablado de protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica. Hay una edición más reciente del 2008 por Ediciones Cajica, un buen amigo. Le sugerimos que hiciera esta edición. Yo hice un prólogo a esa edición y ahí todavía se puede conseguir. También hay un libro que las cintas las rescató Carlos Mondragón, las transcribió y hizo una edición crítica con notas de pie de página que le pusimos a este libro, Una vida en la vida del protestantismo mexicano, diálogos con Gonzalo Báez Camargo, que fue un diálogo que tuvo Jean-Pierre Bastien, pero Mondragón rescató las cintas, como dije, las transcribió y le hizo notas críticas. Este libro por ahí, todavía creo que hay ejemplares que tiene Mondragón. Y en mi caso, yo hice un pequeño libro que se llama Gonzalo Báez Camargo, un intelectual evangélico en el periodismo mexicano. Y como últimas páginas, incluye en un apéndice la carta que ya hizo mención Carlos Mondragón aquí, que le escribimos y se la hicimos llegar el 27 de agosto de 1983, es decir, 4 antes de su partida a la patria celestial.
victoriano. Después me compartió que le leyeron la carta, leyó la carta y tuvo palabras de afecto para nosotros que nos hicieron llegar. Y quisiera leer la carta, pero no puedo leerla sin emocionarme en extremo, porque quiero decirles que cuando fue uno de los cultos fúnebres de don Gonzalo, ahí en la agencia funeraria, a mí me tocó leer de viva voz esta carta ahí, en el sepelio de don Gonzalo. Y ya la compartiremos de alguna manera, pero aquí lo que le queríamos transmitir era dos cuestiones. Una tremenda gratitud por su ejemplo, su generosidad, su encauzamiento a una vocación de escribir o académica como la de Mondragón, la de Lourdes de Ita, que no sabíamos entonces hacia dónde íbamos a ir, pero que su ejemplo, su ánimo nos ayudó muchísimo. Y la otra, decirle que queríamos seguir el camino que él había seguido. Para nada lo hemos cumplido. Don Gonzalo era muy polifacético, escribió sobre muchos temas, obras de teatro, poesía, ensayo, historia, teología, muchísimas cosas. No llenamos para nada sus zapatos, pero sí estamos muy agradecidos porque lo que hemos hecho en una escala considero importante, pero menor que la de él, fue por su generosidad. Aquel grupito de adolescentes o saliendo de la adolescencia, que no teníamos realmente gran conocimiento cuando lo conocimos a él, pero que ese conocimiento y admiración se ha ido acrecentando con los años. Bendita sea la memoria de don Gonzalo Báez Camargo. Gracias, Carlos. En palabras, Carlos Martínez, acabamos de escuchar, como él ya lo mencionó, acerca de la generosidad de don Gonzalo Báez Camargo. Estamos recordando la vida y obra de este personaje que hoy se cumplen 38 años de su partida a la patria celestial. Además, hemos escuchado también del aliento que hizo, del impacto que causó en Carlos Martínez, y al conocerlo todos sabemos que ha fructificado ese aliento para escribir, para dedicarse a las letras. Así es de que mucho ha sido el fruto de don Gonzalo Báez Camargo, a quienes hemos escuchado, pero también muchos de los que seguramente están presentes en este momento. Ya ha entrado a este foro el doctor Alfredo Tepox Varela. Le comentamos nuevamente que les estamos dando alrededor de 10 minutos a cada uno de nuestros ponentes. A la gente que nos escucha, si tiene alguna pregunta o algún comentario, resérvenlo un poquito más adelante para que podamos entonces, nuestros ponentes puedan contestar o escuchar sus comentarios. Hay algunos comentarios que ya están haciendo. Leopoldo Cervantes Ortiz, siempre muy generoso también, recomienda que para esta labor de integrar toda la obra de don Gonzalo, mi querido Victoriano, echemos mano de algunos de los estudiantes que seguramente aportarían su trabajo de manera muy generosa. También Leopoldo está poniendo algunas de las ligas en donde podemos encontrar algunos de los trabajos de don Gonzalo. Vamos a hablar también algunas de las cosas que podemos acceder un poquito más adelante de la vida y obra de don Gonzalo Báez Camargo. Pero en este momento sigamos con la dinámica de escuchar a nuestros ponentes. Y es el turno del doctor Alfredo Tepox Varela, que nació en la ciudad de Puebla. Es licenciado en Teología por la Comunidad Teológica de México y maestro en Sociolingüística por la Universidad de Texas. Cuenta además con estudios doctorales en Antropología por la misma universidad. Es traductor y asesor de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas. Fue miembro del Comité de Traducción de diferentes versiones de la Biblia, como Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional y la traducción en lenguaje actual, además de ser coordinador del Comité de Revisión de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Es profesor también de Lingüística, Antropología y Antiguo Testamento. Ha traducido importantes obras al español y es miembro de la Iglesia Menonita de México. Adelante, estimado doctor Alfredo Tepox. Entrando al tema,
Realmente para mí es muy honroso participar porque tengo gratos recuerdos de don Gonzalo Báez Camargo. Como una foto por ahí lo muestra, pude codearme, qué barbaridad, con ese señorón que fue don Gonzalo. Y bueno, entonces, como decimos aquí en México, al que anda en la miel, algo se le pega. Yo creo que la ósmosis funcionó en ese caso. Yo estoy muy en deuda con don Gonzalo por más de una cosa, pero en el aspecto de traducción, su conocimiento profundo del hebreo, su gusto por el español, su calidad poética, bueno, su seudónimo lo dice, si eligió ser Pedro Renguard, evidentemente que se identificaba con el poeta de la obra de Víctor Hugo. Todos esos detalles hacen de don Gonzalo una persona difícil de describir en 10 minutos, pero vaya, por lo menos un reconocimiento a su sencillez, porque es increíble que una persona tan capaz como él, alguien tan admirable, tuviera la cualidad de sentarse y conversar con uno como si fuéramos amigos de todos los años y como si estuviéramos tomando un café, que por cierto lo tomábamos, pero con una sencillez que a mí siempre me apabulló. Y no solo a mí, a todos los que lo conocimos. Entonces, pues estar en esta reunión y recordar quién fue él, realmente es para mí muy honroso, muy honroso. Claro que si entramos a detalles, pues tengo mucho que agradecerle a él. Su afición por la arqueología, porque él decía que era aficionado. Él no era arqueólogo, aficionado. Era impresionante. Tan así que su libro su traducción de los textos de los rollos del Mar Muerto es impresionante. En un momento en que este descubrimiento pues estaba apenas evaluándose, de hecho aún no se ha evaluado totalmente, como ustedes saben, y su traducción es como si uno estuviera leyendo el hebreo de los rollos, incluso con las pausas, con las deficiencias por causa del tiempo. Es un retrato, pero en español, y eso es impresionante. Eso para hablar de algo que él llamaba su afición. Si entramos al aspecto ya bíblico, a su conocimiento de las lenguas, tanto originales de la Biblia como el del español, pues él fue miembro del número de la Academia Mexicana, pues tenemos el resultado, junto con otro gran hombre, el doctor Alfonso Lloreda, colombiano, de una traducción de los dos, que iba a llamar la nueva versión castellana, NBC. Salió publicada finalmente, ustedes sabrán, en una casa editorial al margen de Sociedades Bíblicas, bajo el nombre de La Biblia del Milenio. Y ahí su manejo de la poesía, reflejada en los libros poéticos, queda totalmente evidente. ¿Qué decir? Para mí es resumir su obra, pero sobre todo lo que yo quisiera resumir, su carácter tan particular, su don de gentes, el sentarse a la mesa de un compañero de trabajo o colega, y yo todavía no concibo llamarlo así, es para mí algún recuerdo que me deja impotente de poder encontrar las palabras adecuadas para hablar de don Gonzalo. Bien, no sé qué más podría decir de momento, pero yo creo que hay más participaciones y aquí me suspendo de momento. Muchas gracias, doctor, y gracias que pudo conectarse. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, al final vamos a tener un tiempo para poder exponerlas y que ellos nos hagan favor de contestar. Nuestro siguiente ponente, Luis Rubluo Islas, nació en Real del Monte, Hidalgo, abogado de la UNAM y de la Facultad de Filosofía y Letras, periodista y escritor con más de 70 libros de diversos temas,
miembro de número de la Academia de Geografía e Historia. Fue curador del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista en México. Fue funcionario de la Secretaría de Hacienda en el área cultural y actualmente presidente de la Academia de Historia del Estado de Hidalgo. Exalumno del Instituto Juárez y del Cuerpo de Exploradores Mexicano. Activo escritor en páginas editoriales de diversos diarios y también de diversos libros, como ya lo comentamos, 70 libros. Miembro prominente de la Iglesia Metodista de México, como también lo fue el doctor Gonzalo Báez Camargo, y vamos a darle la palabra con mucho aprecio a Luis Rugluo Islas. Adelante, estimado hermano. Muchas gracias. Creo que soy muy privilegiado en relación con el maestro Báez Camargo. Mi situación especial fue mi encuentro con él cuando yo tenía 8 años de edad. Fue mi maestro de escuela dominical en el templo de Gante número 5, aun cuando yo asistía y sigo asistiendo a la iglesia Betel de Portales. Bueno, privilegiado primero porque encontré, y lo señalaban así, como un personaje especial, y yo así lo vi. No en balde, creo yo que como escritor, él está dentro de mis propias palabras, de siempre. Creo que me alimentaron como escritores, así primero don Gonzalo Báez Camargo, después Artemio de Vallarispe, y luego Azorín el Español. Pareciera así como un manejo no muy, como dijera, muy lógico, pero así fue. Esa fue mi formación literaria. Luego, las cosas me llevaron más cerca. Cuando fui adolescente, prácticamente me incorporé a su familia. Así es. Me adoptó como hijo y yo, desde luego, lo consideraba como mi segundo padre, y eso fue cierto. Tuve algún problema de adolescente y él me ayudó muchísimo. Y en el más delicado de todo me dijo, si no me cuentas la verdad, no te voy a poder ayudar. Con toda vergüenza le conté toda la verdad y de veras que me ayudó. Salí muy bien. Estuve a punto de perder el primer año de secundaria y no lo perdí por él. Y desde luego otras cosas importantes. Pero adopté a la familia. Mis hermanos, Victoriano, entonces era mi compañero de estudios en la misma secundaria. Mi compañero de estudios y mi hermano hasta ahora. Y claro, por la edad, estuve más cerca de Mario también. Y pues por su carácter de mujer, además, con Rosenda. Rosenda es la hermana que yo no tuve y que en ella tengo toda la vida. Bueno, aparte de esto, cuando fui encontrando que don Gonzalo era un escritor, y un escritor dentro y fuera de mi iglesia, pues lo estuve siguiendo. Muy antes de todo, pues sus libros, los que ya había publicado, sus artículos, que además eran muy leídos en mi casa por mi propio padre. Todo eso me llevó a identificarme con él y a casi pegarme a él. En su casa, en la casa de mis hermanos Báez Camargo, había algo que consideraban raro. Claro, llegaba yo a jugar con ellos a veces pelota, como todos los muchachos, pero llegaba don Gonzalo y me pegaba don Gonzalo. Iba yo con él a su biblioteca. Bueno, para mí era un deleite. Esto lo tengo escrito y publicado ya como memorias varias veces. Ese fue para mí don Gonzalo Báez Camargo. Pero el recuerdo que también tengo como intelectual es el de un hombre universal en las letras. Es un caso semejante al de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, como humanista dedicado a las letras griegas, helenista, pero Gonzalo a la Biblia, al hebreo.
y a ser traductor de la Biblia. Qué emoción tuve cuando recientemente fui a Israel y encontré su nombre inscrito en el Museo de la Biblia, precisamente como un traductor de los rollos de Qumran, pero además también porque fue considerado como el primer hebraísta, no de México, de habla española, y además invitado también para estudiar justamente el descubrimiento de los rollos de Qumran en 1947-48. Por eso tenemos en español la primera traducción, y no sé si la única, completa. Bueno, pues era mi maestro y cercano, y podía hablar con él en su casa, en el templo, en la calle, en su coche, donde quiera iba yo, porque además había otra cosa. Somos vecinos de 4 cuadras nada más. Él vivía y su familia también ahora, en la calle de Nevado, esquina con Odessa. Yo en la calle de Bélgica, que hace esquina con Nevado, pero yo a la altura de la avenida Popocatépetl. Entonces, a pie y todo. Fue verdaderamente una gloria tenerlo a él como maestro en todos los aspectos. Le he dicho hasta dónde llegó para mí, hasta la fecha. Bueno, pues las lecturas de sus libros me animaban mucho. Era un seguidor de él. Sin embargo, también alguna vez, ya grande, él me dice, oye, no veo que escribas nada sobre la Biblia. Yo tengo miedo. Ya era veinteañero, ya bastante, ya casi 30 años. Le tengo miedo a la Biblia. ¿Pero por qué? Pues por aquello de que no agregue una tilde o un punto, una coma. No, y él me acababa de escuchar una conferencia para la Liga de Jóvenes sobre la vocación. Dice, esto que te escuché, escríbelo y públicalo. Y él me ayudó para eso. El trabajo se llama La Vocación. Sí, se publicó en la Iglesia Metodista, en su periódico. Bueno, de esa manera fui creciendo a su sombra, realmente. Y para mí ese fue un privilegio muy grande. Siempre lo tengo presente. He escrito varias cosas acerca de él, en diferentes, como artículos, como ensayos, en libros, porque para mí es eso, siempre está presente. Pues hay muchísimos detalles, ¿no? También en la Academia Nacional de Historia y Geografía me pidieron a mí que dijera el discurso de bienvenida cuando él fue nombrado académico, que hubo otra cosa también en relación con ello. Esas cuestiones religiosas, partidistas, impedían casi que entrar a la academia. Hasta que una vez sí, con otra persona, enojados, le decimos, si no entra don Gonzalo, pues vamos nosotros. Y entró don Gonzalo. Entonces, ahí, bueno, ya le dimos una bienvenida muy especial. Y bueno, pero no nada más era ese caso. En relación con la vida académica, cuántas cosas vi. En España, en la Real Academia Española de la Historia de Madrid, fui tratado como indígena por el secretario perpetuo que quiso ser cortés contra mí. Así. Le parecía increíble que fuera de aquí para una misión especial. Mujeres no había en la academia. Nosotros, en la Academia Nacional de Historia y Geografía, entraron las primeras 2 mujeres. Y también un escándalo por el ingreso de una Eulalia Guzmán, que en aquella época era, pues, como piedra de tropiezo para los hispanistas. No la podían ni ver. Bueno, esa época es la que viví yo. Y digo que en la academia, pues aprendí también mucho de don Gonzalo. Él fue maestro incluso de muchos académicos, ya grandes, ya mayores, lo reconocían a él.
Cuando él daba una conferencia, dio algunas sobre Sor Juana Inés de la Cruz, fue abundantemente plena de personas que fueron a la academia a escucharlo. Fue un acontecimiento, porque además expresó cosas importantes como Sor Juana en la Biblia, cosa que yo también le tomé mucho. Mucho después escribí yo mismo un artículo que se llamaba La Biblia de Sor Juana, pero pescado de don Gonzalo, porque él es casi un descubridor de ella en ese sentido. Como teóloga, no fue muy importante, don Gonzalo fue muy importante en la vida, yo creo que no nada más de los metodistas o de los evangélicos, sino de otras personas también, fuera de la iglesia. ¿Sí? Bueno, pues sabemos que en la historia de la literatura mexicana, 2 oaxaqueños son los más prolíficos escritores de México. Andrés Enestrosa, con más de 10,000 títulos. Y en segundo lugar, don Gonzalo Báez Camargo, con más de 8,000. Así fue su producción. Pero es que ya lo dijo Victoriano ahora. 50 años dijiste tú, pero yo creo que más. Como redactor del periódico Excelsior, como editorialista, como articulista, como ensayista, porque participaba tanto en las columnas centrales del periódico, pero también en la sección de cultura, y también en la de sociales. Estaba él ahí muy presente. Así es de que tiene el pulso de los tiempos, es uno de sus columnas, el pulso de los tiempos, pero también libros de nuestro tiempo. Y también hay otra, bibliogramas. No, pero hay otra entonces, que era constante, casi diario. Pues claro que su bibliografía es enorme. Hace falta que la hagamos, Hace falta que hagamos una bibliografía general de él. Bueno, 8,000 y pico de entradas, ya mucho. Pero hay 2 personajes que conocí en la vida intelectual de México que me parecían muy similares a pesar de la religión. El otro era el doctor Ángel María Garibay, también políglota, él inclinado más hacia el náhuatl. Bueno, los dos eran, toda la gente decía que cada uno sabía 20 idiomas y además no solamente los sabía, los dominaba, los escribía, los transcribía, los traducía, los vivía todos los días, en libros y en artículos. Eso fue cierto. Algo extraordinario de esos 2 personajes. Yo creo que sí debemos hacer más labor en relación con don Gonzalo, no solamente en cuanto a libros, sino que constantemente esté más dentro del... Pues ya el periodismo creo que no es que vaya de retirada, está cambiando sus métodos, pero hay que seguirlos también para que siga todo esto. Bueno, pues hay mucho que decir, tendría mucho que decir, pero y se me agolpan las cosas, pero no quiero abusar también. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano Luis Rublugo. Daríamos un aplauso si estuviéramos presentes. Bueno, a la distancia le agradecemos con todo cariño su participación. Los escucho, querido amigo Oscar. Gracias. Hace mucho que no te veo. Sí, ya tenemos que vernos. Sí. Hermanos, qué gusto tenerlos a todos presentes. Este es un buen tiempo para recordar, como ya lo hemos hecho en labios de nuestros ponentes, la vida y obra de este insigne protestante mexicano, don Gonzalo Báez Camargo. Hay mucho más que hablar, mucho más que leer sobre él. Hay algunas ligas que se han compartido. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestros ponentes o algún comentario, este es el momento, por favor, adelante. Adelante, mi hermano Eugenio. Yo tengo un comentario
Conocí a don Gonzalo Báez Camargo por el año de 64, 65 en la iglesia en Gante. Me causó una gran impresión por su inteligencia, por ser un hombre así sencillo. Le di un abrazo y me dijo: muchacho, tú vas a seguir adelante. ¿Estás estudiando? Digo, sí, estoy estudiando. Estoy estudiando en economía. Y me dijo: vas a ser un buen profesionista. No he sido buen profesionista, pero terminé economía. Y trabajé en esa profesión. En el 72, 73 conocí a don José López Portillo, y don José López Portillo me llevó al grupo de asesores en la Secretaría de Hacienda cuando él llegó, en la Secretaría de Hacienda. Y tuvimos muy buena relación. Él me decía chamaco, y dice: tú eres protestante, ¿verdad? Porque pues allí en las reuniones pues se echaban su copa, su cigarro, su puro, y yo nada, ¿no? Una coca, ¿no? Dice: a ver, dime, platícame, ¿a qué iglesia vas? Y le dije: yo voy a la iglesia en Aztecas. ¿Tú conoces la iglesia de Gante? Digo: sí, conozco la iglesia, la Santísima Trinidad de Gante, número 5. Porque ahí su esposa iba a tomar clases de piano con el profesor Trejo. Y él fue 2 o 3 veces por allí a la iglesia y la conoció. Dice: hermosa iglesia. Yo le regalé una Biblia, le prediqué el Evangelio, y él me hacía muchas preguntas. Y bueno, nos veíamos seguido porque yo era uno de sus asesores. Y un día yo le pregunté: don José, ¿sigue usted leyendo la Biblia? Dice: sí, estoy leyendo el libro de Job ahora. Qué interesante el libro de Job. Y quiero que después que termine, tú me ayudes a analizar bien el libro de Job. Y le digo: hay un libro muy interesante de don Gonzalo Báez Camargo, Comentarios al libro de Job. Creo que así se llama, no recuerdo bien. Y ahí quedó. Le llevé el libro, lo conseguí, le llevé el libro. Y dice: yo he escuchado a don Gonzalo, yo he leído a don Gonzalo Báez Camargo en el periódico El Excelsior. Él tiene unas columnas, pero no sé que tú me digas si es Pedro Gringoy. Digo: efectivamente. Dice: qué interesante, qué inteligente hombre. Me gustaría conocerlo. Y bueno, don José, voy a buscar la manera para que haya un encuentro. Dice: bueno, déjame el libro. Sí, está bien, me encantaría. Y pasaron algunos meses. Yo le pregunté sobre el libro. Dice: magnífico libro, magnífico. Y ese es un comentario que les quise expresar. Ya no pude yo entablar la relación con don Gonzalo y José López Portillo. Llegó a la ahí estuve yo y que don Gonzalo, y lo busqué en Gante, pero no lo busqué con mi hermano Victoriano Camargo, y lo busqué en Gante, y él pues andaba con tantas actividades y no sé, creo que no se pudo llevar ese encuentro. Pero eso es un comentario de que don José López Portillo admiró y él me decía: un intelectual extraordinario, y le agradó mucho ese libro, los comentarios al libro de Job. Gracias. Gracias, mi hermano. ¿Alguna pregunta para nuestros ponentes? Ya es un poco avanzado el tiempo, pero daremos pauta. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta de manera breve, por favor, adelante.
Sí, yo te había dicho, Oscar, perdón. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, una disculpa, no pude incorporarme inmediatamente, ya no pude escuchar a Lulú y a Carlos Mondragón, pero no sé si alcanzaron a hablar acerca del papel de don Gonzalo en la revista Luminar. Mi interés particular es que, bueno, mi profesión es la filosofía y Luminar fue una revista importante en el sentido de que dio cabida a plumas muy, muy importantes, no solo del país, de América Latina, sino también de Europa. Podríamos decir que don Gonzalo logró establecer ahí a través de Luminar una plataforma de diálogo con el pensamiento, con lo mejor del pensamiento, incluso europeo, del pensamiento continental. Mi pregunta concreta es si alguno de ustedes, o si saben dónde hay una colección completa de la revista Luminar, porque yo tengo mucho interés en reconstruir algunas de las fases de esta etapa de la historia del pensamiento en México. Entonces, y tengo algunos ejemplares nada más, pero me gustaría ver la posibilidad de que existiera, incluso el sueño sería que si estuviera digitalizada la revista completamente, pero si alguien sabe que si está completa, bueno, hay una colección en el Colegio de México, yo sé, pero creo que no está completa. No sé si alguien sabe al respecto. Bueno, Carlos es quien contestó, Alfredo. Si quieres ahondar un poco más sobre esta respuesta, estimado Carlos Martínez. Fue Mondragón porque él tiene la respuesta a esa pregunta, a esa observación. Bueno, solo mi comentario era que había visto una colección en el Colegio de México. Ahora me haces dudar si está al 100%, pero que está casi completa, sí. De eso estoy seguro, porque ahí la consulté hace ya muchos años. Sí, gracias. Habría que confirmarlo, pero quizás Victoriano podría decirnos algo al respecto. Exacto. Sí, y yo tuve la oportunidad de reconstruir una gran parte de esta colección. No estoy seguro de tenerla completa. Lo que estoy trabajando es precisamente recopilando por fecha o forma cronológica todo lo que fueron las publicaciones de Luminar que yo tengo aquí, que pude tener de la biblioteca que mi papá tenía. Lamentablemente no estoy seguro que tenga todos los ejemplares que se publicaron, pero bueno, estoy trabajando en esto y en breve puedo compartir con mucho gusto a través de una fórmula de una memoria, ¿verdad? Poder compartir los títulos y los autores que formaban cronológicamente la historia de 1900, me parece que 32 o 33, hasta la fecha, más o menos el año 54 o 55, que salió la última revista. Pero bueno, estaré, yo creo que en un par de meses máximo, disponible por lo menos de la colección que yo tengo. Ya voy muy avanzado, tal vez el 90% ya está, y me falta por revisar algunos de los ejemplares que recién pude encontrar precisamente al escarbar la biblioteca de lo que quedó de la biblioteca que tenemos aquí en casa, y también del archivo que ya finalmente pude terminar de revisar. Gracias. Bueno, hermanos, están surgiendo algunas propuestas muy interesantes. También Leopoldo Cervantes está comentando, haciendo la sugerencia, el comentario arqueológico de la Biblia merece ser reeditado y con una mayor difusión. Así es de que habemos varios que nos dedicamos a las letras en la cuestión editorial, ustedes como escritores, investigadores, que podemos aportar mucho para el pensamiento de don Gonzalo y su obra también. Así es de que adelante con esta labor en lo que podamos ayudar, mi querido Victoriano. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Yo soy muy afortunada de ser hija de don Gonzalo Báez Camargo.
tengo muchos recuerdos, sobre todo de niña, cuando lo acompañaba yo a sus viajes cercanos, cuando tenía que dar alguna plática o predicar, y viajábamos en autobús o en tren, en ferrocarril o lo que fuera. Tengo muchos recuerdos de eso, y ya como mayor, de todas las pláticas que tuve con él y las cátedras que recibí de él, hablando de muchos temas en su biblioteca, y son recuerdos, el amor que él siempre me mostró, el tiempo que siempre me dio, es incalculable en su valor. Y doy gracias a Dios por su vida, y doy gracias a Dios por todos ustedes que a pesar de 83 años todavía lo recuerdan, y eso me emociona muchísimo. Y muchas gracias por estar presentes en esto y recordarlo con tanto cariño. Muchas gracias, querida hermana Rosenda. Muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestros ponentes? Dos participaciones más, por favor. Hermano Pastor Oscar, sí, buenas noches a todos. Pluma, bienvenido. Como ha comentado mi hermano Victoriano, él está trabajando sobre el material y, digamos, casi la totalidad del material, está recopilándolo, revisándolo. Yo creo que nadie como él tiene pues muchos más documentos. Sin embargo, me gustaría ver si hay alguna posibilidad de que a lo mejor se forme un grupo que apoye, que colabore precisamente para, no sé si editar, o ponerlo al público exactamente todas sus obras. Creo que esta reunión podría ser un inicio de ver esta posibilidad, ya que varias de sus obras, pues, bueno, yo no las conozco, muchas no las conozco, y seguramente hay también otros hermanos en la misma condición. Entonces, no sé si habría esa posibilidad, que a lo mejor podemos comentarla ahora u otro día. Y pues yo solamente le doy gracias a Dios por haber conocido a mi hermano, el doctor Gonzalo Báez Camargo, porque él fue mi maestro de Hebreo 1 y 2 en el Seminario Metodista en la Comunidad Teológica de México. Fui de la generación que inició la Comunidad Teológica de México como seminario metodista. Él fue mi maestro 2 años de hebreo y me decía: aprende hebreo porque no quiero que seas pastor del montón. Y bueno, pues a Dios gracias que él me apoyó mucho, y pues de veras que aprecio lo que él me aconsejó como su alumno. Gracias a Dios por ello, y gracias también por la iniciativa de ustedes. No sé a quién se le ocurrió esta reunión, pero ha sido de mucha bendición. Yo espero que, como decía, si hay posibilidad de formar un grupo, una comisión, no sé cómo podríamos llamarle, pero para ver la unificación de sus obras, no sé, la recopilación, en fin, la revisión. Pero bueno, lo dejo en la mesa. Gracias, mi hermano Pastor Oscar. Gracias, querido Pastor Pluma. Nuestros ponentes, también organizadores, si tienen alguna respuesta a esta propuesta en concreto. Mi hermano. Bueno, sí, Oscar, quisiera retomar, ahondar. Ahora Leopoldo ha vuelto a abonar sobre esta idea. Ya habíamos comentado algunos, lo había comentado con Lourdes de Ita, con Carlos Martínez, alguna vez lo comenté con Victoriano mismo, la idea de formar un grupo, no sé todavía con qué nombre, o si fuera una fundación, pero un grupo que uniera esfuerzos para volver a poner en circulación la obra de don Gonzalo Báez Camargo. A mí lo que se me había ocurrido es como algo que acaba de comentar Leopoldo en el chat, es que podríamos armar una web con su nombre y empezar a subir todo lo que pudiéramos digitalizar. Sería genial que algunos títulos se pudieran reeditar en papel,
pero me parece que a estas alturas el papel, aunque a mí me gusta mucho más para leer el papel que los medios digitales, hay muchas cosas que se podrían digitalizar y poner y subir a una página y volver a poner en circulación por ese medio, que sería muchísimo más amplia que cualquier edición en papel, porque podría, por supuesto, llegar a muchos más, a traspasar muchas más fronteras. Y estarían los libros, por supuesto, la revista sería genial, que pudiéramos en poco tiempo tener una colección digital de toda la revista. Se podría completar con lo que hay en distintos lugares, porque en las bibliotecas de los seminarios hay algunos números, los que tenemos, que él mismo nos regaló, y la que hay en su biblioteca, en su propio archivo, y lo que hay, se podría entonces completar para tener una edición completa, sería fabuloso. Y pues yo supongo que en el archivo yo no he podido verlo, pero habrá muchos materiales que podrían ser de mucha bendición para nosotros y para las nuevas generaciones. Entonces, me parece que eso podría ser un proyecto muy viable. Carlos, perdón, Oscar, Luis Rubru quiere mencionar algo. Adelante, Luis. ¿Sí puedo? Sí, adelante. En relación con esto último que se está hablando de la revista Luminar, conozco una colección, no sé si completa, en la Hemeroteca Nacional. Es necesario ir ahí. Y también la que tenemos en el archivo de la Iglesia Metodista de México. No está completa. Pero esta es una labor, yo creo que ya no para nosotros, sino para la nueva generación y de investigación. Claro que es posible completar una colección, sobre todo cuando hay ahora nueva metodología, nuevas técnicas que pudieran completarla. No es tampoco poco tiempo, ¿no? Pero sí por lo menos el fichero completo sí se podría tener. Y ya eso, como tomarlo como guía para luego hacer una colección completa de toda la revista. Eso sí se puede hacer. Yo creo que ahí están los elementos, ahí están las colecciones, son varias, y yo creo que son importantes. Esta de la Hemeroteca Nacional me parece muy importante. A lo mejor sí está completa. Esa sí a lo mejor está completa. Gracias, mi hermano. Nada Carlos más. Martínez, adelante. Sí, quizá ya ahora no sería el momento de hablar de detalles de qué hacer, pero sí tomarlo en cuenta para una reunión, dijéramos, de trabajo de los interesados de cómo llevar a cabo esto. Yo nada más quiero ahora decir dos cuestiones. Creo que también en algún momento tendríamos que, en esta labor de rescate de don Gonzalo, para las nuevas generaciones, también traer a las nuevas generaciones a don Victoriano Daniel Báez, el papá de don Gonzalo Báez Camargo, al cual yo he podido estar leyendo gracias a la generosidad de Victoriano, que está aquí, que me ha obsequiado libros que yo sabía que existían, que escribió don Victoriano Daniel Báez. Entre ellos leí de una sola sentada una novela que él escribe sobre los orígenes del protestantismo en México, que se llama Anita y el Cristo de San Telmo. Yo solamente había oído referencias, pero no la había leído. Victoriano encontró un duplicado, me lo hizo llegar y la leí con mucha avidez, y me parece que ahí también eso nos explica mucho de quién llegó a ser don Gonzalo por su padre adoptivo, Victoriano Daniel Báez. La otra cuestión, una observación que hizo por aquí el buen amigo de varios de nosotros, Ariel Corpus, de cómo se está transmitiendo en los seminarios el pensamiento de don Gonzalo Báez Camargo. Hace pocos años yo propuse en el seminario metodista que por qué no se les daba a los que ingresaban una materia, un semestre sobre vida y obra de Gonzalo Báez Camargo. Y entonces yo les di esa materia. Ya después no me invitaron a darla más, pero espero que la sigan alguien más dando esa materia.
por lo menos en el seminario que lleva el nombre de don Gonzalo Báez Camargo, que se lean las obras de él, que se estudien lo más que se pueda a fondo en un semestre. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero me parece que ya estamos llegando a un tiempo ahora donde ya hay iniciativas y demás, no sé si sea lo más oportuno de conversar. Muy bien, bueno, hay algunos trabajos, algunas iniciativas que se han desarrollado. Hace un año, con motivo del 37 aniversario del fallecimiento de don Gonzalo, pudimos hacer la producción y edición del audiolibro, del libro Genio y Espíritu del Metodismo Wesleyano, que ustedes pueden también consultar en YouTube. Genio y Espíritu del Metodismo Wesleyano, tal cual, así lo pueden escuchar. Está totalmente libre, con la autorización de Victoriano, siempre amable, siempre dispuesto. Así es de que como eso y muchas cosas que han estado ustedes proponiendo, podemos irlas desarrollando con mucho gusto. Bueno, queremos nuevamente agradecer a nuestros organizadores, además ponentes, Carlos Mondragón González, Lourdes Reita, muchas gracias Lourdes, Carlos Martínez García, el doctor Alfredo Tepox Varela y el doctor Luis Rubluo Islas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que han escuchado este foro, y con la promesa y con las ganas de seguir haciendo trabajos con esta calidad con la que ustedes han aportado. Que el Señor los bendiga y los guarde. Estamos grabando este foro, así es de que también lo podrán consultar en breve. Lo vamos a difundir a través de las redes y lo estaremos haciendo llegar a ustedes para que lo sigan aprovechando. Que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias.